Pero hoy en este regreso vamos a comenzar con invitados. Tenemos invitados en este primer bloque de este 7 p.m., de este día jueves 28 de noviembre. Y la verdad que es un verdadero gusto contar acá en los estudios de Pacífico con quien voy a charlar ahora, porque se trata de un hombre que llega desde la capital federal, pertenece a la Unión Cívica Radical y tiene una mirada particularmente puesta sobre lo que es la economía, pero a la vez también es un dirigente político y como tal, por supuesto, no solo pone el acento en lo que es el tema económico, sino sobre todo lo que ocurre políticamente en nuestro país. Nos está visitando, ya vino otras veces, hemos tenido la oportunidad de tenerlo con nosotros acá en los estudios de Pacífico en 7 p.m. Estoy hablando del doctor Gustavo Grispun, como digo, economista, dirigente nacional de la Unión Cívica Radical, que está de visita en Salta y ha tenido la gentileza de llegar una vez más hasta los estudios de Pacífico para compartir con nosotros en 7 p.m. Lo acompaña, por supuesto, un querido amigo, y lo voy a... Por más dice, no, yo no voy a decir nada, algo le vamos a hacer que diga, otro reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical de Salta, y un querido amigo de toda la vida, estoy hablando del doctor Leo Schwartzman. Así que le voy a dar la bienvenida a Gustavo, al doctor Gustavo Grispun. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto. Gracias, Daniel, gracias por tus palabras y gracias por la hospitalidad. No, por favor, al contrario, un gusto. Leo, ¿cómo te va? Hola, Daniel, el gusto de verte. Igualmente. Días que no teníamos conversaciones. Exacto, hacía me alegro que estés bien. Un tiempito que no charlábamos, pero siempre es un gusto. Así que bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, aquí estamos visitando a los amigos que trabajan y trabajan duro por las cosas del partido, acá en la provincia, y entonces tenemos la obligación de correligionarios, de amistad y de compromiso común y compromiso con ellos de poder intentar dar una manito al esfuerzo que ellos están haciendo. Me gustaría comenzar con una mirada global, si se quiere, amplia sobre lo que es esta Argentina, ya en las postrimerías del gobierno de Cambiemos, del cual la Unión Cívica Radical sigue formando parte, y quisiera tu mirada sobre lo que ha sido, ¿no? El radicalismo dentro de Cambiemos en esta sociedad política, si se la puede considerar así, con el PRO de Mauricio Macri. Sí, bueno, primero me parece que para quienes no conozcan o no me conozcan, creo que es, de honestidad intelectual aclarar desde dónde lo decimos. Uh-huh. Nosotros hemos sido críticos absolutos del proceso iniciado en Gualeguaychú, pero también venimos con algunas preocupaciones domésticas en el partido desde antes de Gualeguaychú, yo diría que de bastante antes, inclusive también en sus orígenes, pero ciertamente, repotenciadas conductas que encontramos políticamente reprochables a partir de Gualeguaychú. Por lo tanto, nosotros nunca tuvimos vinculación, ni antes, ni durante, ni después, ni ahora, con Cambiemos. Hemos tenido posiciones públicas, críticas entonces, durante y ahora, y la hemos tenido hacia la gestión de Cambiemos, la hemos tenido también hacia la gestión política de nuestro partido. Uh-huh. Sin embargo, siempre fuimos pertenecientes, nunca nos fuimos a ningún lado. Y me atrevería a decir con toda humildad que no es el caso nuestro de mi pertenencia particular de filiación, digamos, interna, pero de todos aquellos, y somos muchos que tuvimos posiciones disidentes, algunos más explícitos, otros más aletargados, otros fueron más explícitos más adelante en el proceso, pero todos aquellos que tuvieron posición crítica respecto de Cambiemos, que si el partido no se dividió fue por la organicidad que hemos tenido como radicales, porque en todo momento nosotros hemos cuidado, nos hemos preocupado de que, de no afectar la organización política.
y sin embargo la organización política en este proceso ha sido vaciada. Y esto realmente es no solamente ya materia de una preocupación, sino hasta materia de cierta indignación, porque da la sensación de que hubiera patrones del partido que disponen a su antojo, digamos, las cosas, o deciden en un grupo de cúpula, como si fuera un comportamiento oligárquico autorreferencial, ¿no? Alfonsín decía: la oligarquía no es una clase social, es una conducta política. Y yo creo, en los términos de esa definición, le aplica estrictamente a la nomenclatura partidaria, por lo menos en Gualeguaychú. Gualeguaychú ya es historia, y a esta altura ya no hace mucho sentido discutirla, sí, pero sí las consecuencias de Gualeguaychú. Y creo que las consecuencias están a la vista ahora que termina una gestión y termina con la gestión, creo yo, un ciclo político. Se nos planteó una visión resultadista, y que, bueno, un partido no podía renunciar a su vocación de poder, y para tener vocación de poder tenía que hacer, bueno, algunas concesiones a la tradición de intransigencia, y eventualmente acomodar un espacio coalicional. Bueno, esto no fue un espacio coalicional, lo dijimos tantas veces. Sí. Esto fue una suerte de contrato de adhesión, porque no hubo acá un contenido programático que fuera base de un entendimiento. Hubo un rendimiento que fue electoral, y tantas veces también dijimos que lo electoral se agota con la elección. Estamos hablando de la de 2015. De 2015, claro. Pero ciertamente también ahora, digamos, aplicaría, y sin embargo seguimos en la misma. Y lo que sí hubo después fue una suerte de alineamiento político unilateral, yo diría que con la única aspiración de mantenerse al calor del poder, o cerca del poder, o en todo caso, para ser más específicos, más allá de la autorreferencialidad de quienes conducían estos procesos, o vinieron conduciendo estos procesos, y aún todavía se sostienen en la conducción, aparentemente ahora con perspectivas inclusive de renovación, por otros 2 años en el Comité Nacional, pero de quienes venían más allá de las personas, esto no es una cuestión de orden personal, digamos, más allá de las posturas políticas, quienes venían sosteniendo estas posiciones, hoy pretenden, a caballo de un resultado que yo entiendo que ha sido nefasto para el país, pero aparte de nefasto en términos de gestión política para el partido, volver a imponer sin debate, sin cotejo de ideas, sin, un ejercicio pleno y correspondiente de la institucionalidad partidaria, porque presiden cuerpos colegiados que no convocan nunca ni consultan, solamente para convalidar posiciones ya tomadas autocráticamente en una mesa de pocos. Pretenden nuevamente volver a decirnos cómo tiene que comportarse el partido, dónde tiene que pararse y cuál es el alineamiento que tiene que tener. Esto ya no es un problema de orden electoral, como alguna vez se argumentó a partir de Gualeguaychú. Acá hay cuestiones de orden ideológico que están en el medio. Y cuando digo de orden ideológico estoy hablando del sistema de ideas, del sistema del ideario, de pertenencia del partido, de su identidad, de su proyecto político. El partido ha estallado su proyecto político. No se sabe qué piensa el radicalismo, no se sabe qué piensa tal o cual radical, o piensa tanto como su propia, criterio de autonomía personal, no está referenciado a un cuerpo común de pensamiento, a un grupo, un esquema de ideas. Claro, y si no, fíjate lo que pasó en Salta, ¿no? No, y bueno, lo de Salta yo digo, es políticamente aberrante a la tradición, a las mejores tradiciones del partido. Claro. Porque, bueno, uno puede tener, y todas las posiciones, aún las más xenófobas, en democracia pueden considerarse respetables o válidas en todo caso. Claro. Respetables quizás no tanto, no pero tanto, válidas. pero bueno, pero se la puede expresar, pero y que lo acompañe. Lo que es inconcebible es que el radicalismo, con lo que significa ser radical, lo que significa la tradición de pensamiento partidario, termine adosado a posiciones de estas características. Es decir, yo creo que es aberrante al pensamiento radical un alineamiento con posiciones de derecha xenófoba y fascistoides que en realidad no tienen ningún sentido, ninguna lógica, son trasnochadas, no obedecen a ninguna
representatividad, o sea, ninguna legitimidad de representación, no obedecen siquiera ningún mandato, porque ni siquiera fue respetado estrictamente el mandato, la decisión mal de utilizado, 3 personas, claro, y manipulado de la convención partidaria provincial en su momento, que establecía que el radicalismo debía tener en cualquier formación frentista electoral preeminencia en la conducción política de esa coalición, y no fue el caso. Y sin embargo, bueno, toda la funcionalidad que esto tenía, de vuelta, la visión resultadista, autorreferenciada, de aquellos que se sienten dueños de hacer y deshacer con la sigla del partido, para un carrito más, un carrito menos. Yo siempre digo, lo vengo repitiendo el día de hoy en más de una oportunidad, el radicalismo es un bagaje de densidad democrática histórica que tiene más de un siglo en el país y que nació con la misma casi organización nacional. Claro. Ha dado testimonio sobrado a través de más de un siglo de luchas democráticas y de épicas democráticas, con sus aciertos y con sus errores, que también los tuvo. No se puede pretender hacer del radicalismo una suerte de marca política, como si fuera un instrumento de marketing. No se puede pretender hacer de eso un mecanismo de lanzamiento, de colocación para una candidatura a diputado nacional en la intendencia. Claro. Eso es inmoral, directamente. Y eso es abusivo respecto de lo que es una pertenencia común por la que mucha gente inclusive hasta dio la vida. Entonces, son cosas que a uno lo indignan, y la verdad, a mí me da vergüenza el comportamiento institucional del partido en la provincia. Por suerte, además tenemos radicales probos y tenemos radicales auténticos, en el sentido de que son realmente una manifestación de coherencia entre lo que siempre dijeron y lo que siempre hicieron. Y vamos a dar pelea en el partido, porque estas cosas son absolutamente inaceptables. Le cuento a la audiencia que estamos charlando con el doctor Gustavo Grispun, ¿no? Ahora, Gustavo, me gustaría tu mirada desde lo económico sobre cómo está hoy la Argentina. Está terminando el gobierno de Cambiemos, como decías. Está volviendo increíblemente, ¿no? Únicamente creo que en este país pasan estas cosas. Vuelve el kirchnerismo. ¿Y qué tenemos que esperar los argentinos a partir de ahora? Efectivamente, vos lo decías bien y lo mencionamos tangencialmente antes también. Termina un ciclo político, y termina un ciclo político que vino a reivindicar, con el argumento primero que parecía de técnica electoral y luego realmente fue un argumento político en sí mismo de la nueva política, una suerte de, digamos, despersonalización de la política, una suerte de visión desde los negocios. La nueva política venía a restablecer lo que ellos despectivamente argumentaban la vieja política no había podido saldar, que era justamente la deuda en materia económica y social en el país, por lo menos desde la democracia recuperada esta parte. Y sin embargo lo que venían subyacentemente era imponer una visión claramente tomada, sesgada, ideologizada, de tipo dogmático, de una nueva versión del neoliberalismo en Argentina. Y una vez más, el neoliberalismo en Argentina moderna termina como termina. Indefectiblemente va a volver a pasar si vuelve a tener oportunidad nuevamente con la misma libertad de acción que ha tenido en este caso. Está claro que no es un recetario para Argentina, por lo menos de este tiempo. Quizás una Argentina soñada en el futuro, correcto, en otras situaciones, pero no podemos atacar problemáticas de orden estructural, problemáticas que, contradicen en su solución objetivos también loables de la política económica y por lo tanto requieren de soluciones por lo pronto más imaginativas, más ingeniosas que el mero dogma, y que requieren de la convocatoria de los actores para poder conciliar intereses contrapuestos, y por lo tanto requieren de una sustentabilidad política para atacar las problemáticas estructurales, con meras aproximaciones de equilibrio de los agregados macroeconómicos. Eso termina generando mayores asimetrías y termina quitándole sustentabilidad social y política, e indefectiblemente el neoliberalismo en Argentina, cada vez que tuvo una oportunidad de actuar desde la Argentina, insisto, de la democracia recuperada, y aún antes, inmediatamente antes
durante la dictadura militar también, terminó con una situación más agravada y mucho más agravada, socialmente volátil, inestable y políticamente peligrosa, que al comienzo de su ciclo político. Y hoy, una vez más, vemos una situación en esa dirección. Ahora, frente a esto, digamos el lado optimista, el lado positivo. Yo veo en el ejercicio de soberanía popular que supuso el evento electoral, una elocuente manifestación de madurez democrática del pueblo argentino. Me da mucha satisfacción. Primero, digamos, es un bálsamo el regocijo de poder ejercer la soberanía popular sin condicionamientos, a pesar de las falencias y tantas deudas pendientes que tiene todavía la democracia argentina con su gente. Pero además creo que ha sido un relajante, digamos, para todos, porque efectivamente hay fuertes tensiones sociales subyacentes en este contexto. Las viene habiendo ya acumulativamente y se vienen agravando aceleradamente durante este año. A medida que avanza el año más se aceleran todavía. Y bueno, era necesaria una descompresión, especialmente cuando vemos en derredor nuestro las cosas que están pasando en países vecinos. Por lo tanto, digamos, esta es una cuestión que nos debería a todos convocar a la reflexión de poner en valor lo que significan tener la posibilidad de emitir soberanamente el voto periódicamente. Ahora, nos encontramos frente a una situación de crisis y con un gobierno que frente a esto preanuncia actitudes de apertura y de convocatoria a buscar consensos y buscar sustentabilidad y de gobernanza a su gestión. Y uno ve en esto, digamos, necesariamente una luz de expectativa. Y cuando digo expectativa me limito a eso, porque claramente se trata de, digamos, de gente que viene con una credibilidad republicana muy disminuida de su experiencia más reciente. Y entonces tenemos nosotros ahí dos funciones como partido, que me parece a mí que deberíamos enfrentar hacia adelante y que el partido debería debatir correspondientemente hacia su interior. La primera es de aporte a una convocatoria que sea honesta, en pasos cortos, sin hacer más concesiones que las que se nos soliciten a efectos de contribuir desde nuestra posición, cada quien de la suya, pero estoy hablando institucionalmente como partido, a un proceso de reparación nacional que tiene que ser diseñado hacia adelante. Pero siempre en un rol opositor, que es donde nos colocó la ciudadanía. Y número dos, un ejercicio de control republicano. Yo te diría algo así como completar el mandato, el sueño incompleto de la democracia restaurada del 83, de insuflarle democracia social a la democracia normativa, y al mismo tiempo ejercer algo así como el rol de contralor republicano del Balbín del Tercer Perón, ¿no? En esos espacios creo que el partido tiene un rol importante a cumplir, pero para cumplirlo necesita recuperar capacidad de formulación, necesita recuperar reformulación de su proyecto político, necesita ejercer oposición desde un lugar que no sea meramente el opositor por opositor mismo, y necesita recuperar entonces el debate de sus ideas y la centralidad de su espacio. Y eso requiere de la generosidad de las autoridades partidarias a convocar un debate en este sentido que en principio parecería que no están muy dispuestas a convocar. Yo creo que tienen una responsabilidad histórica, porque si no se da el debate de cuál va a ser el rol del partido y pretenden nuevamente imponer verticalmente desde arriba una continuidad de más de lo mismo, a la luz de los resultados aún todavía hace esto todavía más enojoso, más inconsistente. Bueno, yo no creo que, digamos, haya dramas fracturistas del radicalismo, en el sentido de que el radicalismo es parte insustituible de la cultura política nacional y no va a desaparecer desde ese lugar
por los tiempos, pero sí me temo por la continuidad de la organización política, porque claramente no estamos dispuestos a que de forma autocrática, de forma ilegítima, de forma cerrada, sin debate, se nos pretenda imponer la continuidad de más de lo mismo, en un contexto donde el partido claramente hacia adentro se ha oligarquizado. Seguramente te debe pasar a vos, Gustavo, reitero a la audiencia, estamos charlando con el doctor Gustavo Grispum, te debe pasar a vos, le debe pasar al doctor Leo Schwarman, que también nos acompaña. A mí me lo han preguntado muchas veces ahora, ¿no? Después de lo que fue la elección y faltando tan poco para que asuma el nuevo gobierno. ¿Cuál va a ser el rol del radicalismo? El radicalismo se va a sumar en la oposición, que es el lugar, como vos decías, que le dio la sociedad. El radicalismo se va a encolumnar detrás de Mauricio Macri para hacer la oposición con Macri, o el radicalismo, según tu mirada, tu análisis, Gustavo, tiene que tomar su propio camino definitivamente, y sí encarar, digamos, el rol de opositor, pero desde la perspectiva netamente de la Unión Cívica Recta? Bueno, está claro que esto último, y lo venimos sosteniendo, esto no es una situación oportunista, lo venimos sosteniendo desde Gualeguaychú mismo. Está claro que el partido se ha corrido de su espacio de pertenencia en el escenario político nacional, y ese espacio era un espacio de progresismo político, de ideas socialdemócratas, claro, de la socialdemocracia, de sensibilidad a las cuestiones de justicia, a los temas de justicia social, y de racionalidad al mismo tiempo en el ejercicio de las funciones del Estado, con éxitos y con fracasos, pero de racionalidad. Acá no había posiciones mesiánicas, no había posiciones dogmáticas, nunca hubo en el partido liderazgos providenciales excluyentes, ni autocracias. En el juego de la política pasan cosas, pero no es una conducta que haya caracterizado históricamente la Unión Cívica Radical. Por el contrario, es un partido que no solamente ha hecho argumentación, sino que ha hecho ejercicio de la ética pública. Y cuando hablamos de estas cosas parece que fuera una antiguaya, que fuera una cuestión de modé, fuera de todo pragmatismo. Sí. Y yo me pregunto cómo se pretende representar el voto del ciudadano y pretender que entonces poder convocarle su confianza si no se tiene una conducta de coherencia cuando se lo convoca. ¿Cómo se puede pretender que un ciudadano tenga un ejercicio de confianza pública a través del ejercicio electoral o del ejercicio de sostén de una posición, cuando el que la ejerce lo que prioriza es el resultado por el resultado mismo y usa cualquier método independientemente de toda ética de conducta respecto de obtenerlo? Bueno, hay cosas que son meramente de sentido común. Pareciera que a veces debemos llamarnos a la reflexión del sentido común en la política nacional. Bueno, dicho esto en términos más genéricos, en concreto lo que te digo es, el partido se debe un debate, y nosotros estamos con la intención no solamente de llevar el debate a todos los lugares donde vamos, sino estamos planteando adicionalmente, en debido respeto normativo de nuestra Carta Orgánica, esto no es una toma a la Bastilla, que contempla artículo 26, artículo 31 y colindantes, el estado de asamblea, llamarse al partido a estado de asamblea general en todas las instancias jurisdiccionales para debatir correspondientemente el destino, la suerte, el alineamiento y la postura que debe tener el radicalismo de estos tiempos hacia adelante frente al nuevo escenario político. Es inconcebible que un partido de tradición democrática no practique democracia interna. Y si la practica es de manera amañada, o sea, de manera tramposa y falta de transparencia. Eso es absolutamente inaceptable, y que encima nos pretendan, por esos métodos, imponer una postura de alineamiento con aquello con lo que somos incompatibles. Que, insisto, nunca hemos tenido dificultades de entender coaliciones con racionalidad política. Y si una circunstancia de emergencia requiere una convergencia de posiciones disímiles, bueno, tendrá que ser sobre una base programática, y entonces nos sentaremos a conversar como corresponde para hacer nuestro aporte, pero no alineamientos automáticos y menos
a formas de pensar y ideologías, de posturas políticas que han sido siempre, ajenas al partido. No se puede, en términos de retórica política radical, no se puede pretender ser la causa de la lucha por los desposeídos y pretender hacerlo de manera alineada con el régimen falaz y descreído. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas desde el punto de vista económico con respecto al gobierno que viene, el gobierno que la mayoría de los argentinos eligieron, el de los Fernández? Bueno, enfrente lo que tenemos también es una gran coalición peronista, pero no por eso es una coalición que se armó un poco en el apuro mismo de los tiempos electorales. Perdón ahí, una pequeña reflexión te pido. ¿Peronista? Sí, peronista y filoperonista, digamos, Porque yo veo que hay una mezcla y la gente, yo creo que lo ve una mezcla terrible. Bueno, hay peronista, busca, chanta, pero todo, digamos, escondido todo traje. No es incompatible a veces una cosa con la otra, pero no quiero hablar más de los compañeros, de los primos. Lo que digo es, hay una situación de orden político que tiene que empezar a verse cuál es, para saber cuál es la consistencia con la que se va a actuar, porque en función de eso uno puede saber hasta dónde pueda llegar la extensión del brazo, ¿no? En términos aspiracionales, bueno, es lógico, en pleno proceso de transición, todo se ve de manera más rosadita y, bueno, todas son buenas intenciones. Bueno, bienvenido a las buenas intenciones. Bienvenido a la intención clara, de orientación básica por lo menos, de revertir el sentido, concentrador y regresivo de las políticas llevadas a cabo en estos últimos años. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, insisto, tiene la fortaleza de quien lo formula, y quien lo formula, a mi modesto modo de ver, y dicho con todo respeto, pero con toda contundencia por las ideas, por el contenido de las ideas, adolece de seria falta de credibilidad republicana. Por lo tanto, ¿cómo se van a resolver el conflicto? ¿Cómo se va a administrar estas distintas pertenencias? Si de una manera virtuosa o de una manera donde el peronismo no estuvo acostumbrado en el pasado a involucrarnos en sus disputas en el seno del Estado, hasta niveles de insustentabilidad institucional. Exacto. Bueno, son cosas que uno no quiere ni siquiera pensar, quiere suponer que no, pero tengo aprensiones. Por lo tanto, partiendo de ahí, te diría, bueno, claramente hay que revertir el sentido de estas políticas y preanuncios todavía difusos, vagos, absolutamente insuficientes como para emitir una opinión más categórica, se han ido dando, pero bueno, claramente empiezan a marcar un sentido de orientación. Marcar un sentido de orientación no es suficiente porque se convierte en una retórica si no tiene una continuidad más concreta inmediatamente después, y esto es, nadie le pide al gobierno que tenga un programa ya elaborado ni tenga medidas específicas para anunciar antes de asumir, pero sí dar algunas señales de cuál es el esquema de prioridades. Y en este sentido, recién esta semana pareciera ser que empiezan a aparecer las primeras medidas, ¿no? Es decir, las primeras orientaciones, mejor dicho. Y particularmente significativa, te diría en ese sentido, ha sido el anuncio del presidente electo en el sentido de no continuar el programa con el fondo, que por otra parte ya estaba descontinuado de hecho, ¿no? Estaba estallado de hecho por incumplimiento de las metas que se habían en su momento negociado. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, habrá que ver cuál es la orientación que se le da a la política fiscal, habrá que ver cómo se cierran entonces y en qué tiempo y con qué medios la brecha fiscal. Aparentemente, entre lo que se prevé pueda ser, digamos, el impuesto inflacionario, ser el efecto inflacionario sobre los ingresos que afectan siempre como si fueran en términos de efecto neto, digamos, como si fueran mayores ingresos. Son pesos inflacionados que tienen desfasaje de ingresos respecto a los gastos y funcionan como mayores recursos. Entre el impuesto inflacionario, alguna reestructuración de algún impuesto con alguna progresividad, el tema de retenciones, el tema de mejorar, de incrementar las alícuotas en los brackets, en
en los corchetes, digamos, en la más elevados de progresividad, digamos, de bienes personales. Bueno, frente a una perspectiva de déficit fiscal, que aparte habrá que ver qué déficit fiscal también nos deja la administración saliente. Ellos hablan de medio punto de Producto Bruto, yo te digo que vamos a estar más cerca del 1,5 que del 1, ¿no? Bueno, habrá que ver, digamos, si el tema fiscal es abordable en tiempos relativamente cortos, por supuesto que no en la inmediatez, en un periodo de ordenamiento inicial que podríamos definir, digamos, como un primer año de gestión, y esto entonces cómo va afectando las expectativas de reacomodamiento de las distintas variables económicas en el conjunto de la economía. Y habrá que ver también cuál es la política monetaria, porque si acá en principio vamos a estar apelando ante el agotamiento de otras fuentes al emisionismo monetario del Banco Central, claro, como fuente de financiamiento, ahora, ¿no? Bueno, habrá que ver cuál es la política monetaria para evitar que ese emisionismo tenga luego repercusiones indeseadas en materia de riesgos de espiralización de precios. Entonces, cuando tengamos algunas señales de lo fiscal, tengamos algunas señales de lo monetario, vamos a ver entonces cuáles son también las señales en la política de ingresos, y entonces veremos un poquito más el combo en su conjunto. Hoy, por lo pronto, creo que es una medida inteligente, no es ningún mérito particular, pero es una medida inteligente, no hacerse cargo de un programa que ya estaba, con el fondo que ya estaba estallado, que venía con todos los condicionantes de su incumplimiento, que venía a restaurar desembolsos solamente en la medida de fuertes condicionalidades por delante en el muy corto plazo, que en muy corto plazo no está en condiciones de absorber. Por el contrario, decía yo inicialmente, de una crisis social subyacente que hay que atender prioritariamente. Y por lo tanto, es una medida que parece inteligente replantear en los tiempos que atiendan a esta secuencia, la de atender la prioridad social inmediata primero, una negociación que de todas maneras se sabe necesaria y casi diría urgente, como para dar señales hacia los acreedores de búsqueda de normalización de las relaciones, pero que también se sabe que todavía no tiene una definición cierta. Acá no se sabe cuál es la deuda refinanciera, habrá que ver qué es lo que finalmente entra en la consolidación de deuda y cuáles son los requerimientos que tiene esa reestructuración, porque pensemos que acá no tenemos fuentes financieras frescas, claro, es el ni tema. Siquiera de los organismos multilaterales de última instancia, como es el fondo. Por lo tanto, todo financiamiento prácticamente viene de la emisión monetaria en términos locales y de la reestructuración en términos externos. Así que cuando acá se dijo un poco irresponsablemente durante la transición que se estaba buscando una salida a la uruguaya, o sea, sin quita de capital, rápidamente algunos dijimos, esto es un grave error. Le hacen decir al presidente electo, o dice él por su responsabilidad, no sé, propia, definiciones que buscan, bueno, lógicamente tranquilidad frente a los acreedores, pero que fuera de contexto no sabe bien de qué está hablando y que puede volverse después como un boomerang. Bueno, lo más probable es que esto suceda, igual no creo que sea una situación gravosa, pero creo que difícilmente estemos en línea con una refinanciación de esas características. Así que también ahí habrá que ver cuáles son las determinaciones. Opinar sobre esto es hacer un poco de futurología. De futurología, claro. No sería propio para un gobierno entrante tampoco. No, por supuesto. Así que, digamos, sí señalo las áreas de atención, de concentración de atención, donde todos deberíamos estar mirando. Por supuesto que en el camino hay un elemento sustantivo que no quiero dejar de mencionar, sobre el cual el gobierno centra también un interés político particularizado, y que es una suerte de entendimiento, de acuerdo, que hasta aquí, hasta donde yo tengo versiones de precios y salarios, y de corto plazo, se está pensando en 6 meses iniciales. Bueno, esto puede ser una medida apenas para un paliativo, para detener la inercia inflacionaria con la que se viene, que viene siendo, digamos, que va a ser herencia de esta gestión, pero no es un tema ni suficiente, digamos, en su extensión en el tiempo, ni en su densidad de contenido. Yo creo que, digamos, cualquier esquema de esa naturaleza se contradice, por ejemplo, con un esquema de convergencia de precios a la baja, donde pueda así ser parte de un acuerdo, algún tipo de entendimiento donde salarios, precios, tasa de interés y luego
necesidades fiscales y crecimiento de la oferta monetaria vayan convergiendo en una escala descendente. Ahora, eso supone tomar algunas medidas importantes. Por ejemplo, desindexar parte del gasto público. Y esto supone dejar de ajustar por inflación ingresos que hoy ya son muy bajos en términos reales y van en contradicción con la atención de la prioridad que dijimos inicial de la problemática social. Entonces, si eso fuera del caso, seguramente pueda ser del caso después de un impulso inicial de recuperación de esos ingresos fijos, bueno, tendría que ser sobre la base de un claro acuerdo que convoque a un esfuerzo donde se vea con claridad la convergencia de esfuerzos de distintos sectores, claro, y que estos sean suficientemente simétricos como para darle viabilidad y sostenibilidad. Que no sea como siempre. Exactamente. Hacen el esfuerzo y los otros se llevan el beneficio. Exactamente. Fíjate vos, Gustavo, acá en Salta, hoy, ahora, digamos, bueno, estamos en la misma transición nacional, y una de las preocupaciones que tienen los economistas salteños, que inclusive algunos ya dijeron, en julio de este año hubo un conflicto gremial importante en la provincia que lo encabezaron los docentes autoconvocados en una mejora salarial. Fue tanta la presión que ahí el gobierno de Urtubey, el actual gobernador, cedió ante esa presión y dijo, bueno muchachos, a partir de ahora mensualmente la provincia va a ajustar los salarios de acuerdo a la inflación mensual. ¿Sí? O sea que si la inflación es el 3% mensual, 3% de incremento en el salario. Eso termina ahora en diciembre de este año, coincidentemente con la salida de Urtubey. Y ya muchos economistas dicen, para el nuevo gobierno de Gustavo Sáenz, el gobernador electo, mantener eso va a ser imposible. ¿Cómo se sale de eso? Porque indudablemente vos hoy a los asalariados de Salta, lo que decías recién, le sacás ese ajuste, esa cláusula gatillo, y seguramente se te van a venir encima y decir, no me saqué porque me está quitando lo que la inflación me va comiendo. Mira, la primera cosa que te digo es que si vos querés juzgar una política económica y te sentís que no tenés, a veces como un ciudadano común no tiene la aptitud de poder tener una percepción más clara que los elementos de superficie y quisiera tenerla, bueno, yo le sugiero que observe la política de ingresos del gobierno. La política de ingresos es la marca por la cual vos sabés cuál es la orientación del gobierno, quién está, digamos, cuál es el diseño de política y a quién le está haciendo pagar proporcionalmente más y a quién proporcionalmente menos. Te insisto en este aspecto. No es una cuestión meramente de ingresos, por eso un acuerdo de precios y salarios parece insuficiente en su contenido. Tengo la impresión, y no quiero con esto atribuirme ninguna visión particular, son hipótesis de trabajo a cotejar y habrá que ver todavía los elementos que están faltantes en el escenario para un análisis más riguroso, que esto debe ser complementado con otro tipo de compromisos, por ejemplo, compromisos de inversión, compromisos de empleo, compromiso eventualmente de reducción de aportes patronales contra resultados de inversión concretos, claro, compromisos de reducción de impuestos de parte del Estado, compromisos de rangos de productividad de parte de los gremios. Es decir, tenemos que poner una máquina en funcionamiento y tenemos que asegurar que los recursos que se inyecten, y más si se inyectan por vías que tradicionalmente han sido inflacionarias en Argentina, no vuelvan a caer con su presión sobre los precios, mucho más que proporcionalmente de sus efectos sobre las cantidades. Tenemos que ver que el dinero que se pueda inyectar vaya a una reactivación del nivel de actividad y no a una reactivación de la espiralización de precios. Para eso hace falta tener convergencias que no son solamente de nominalidades entre precios y salarios o precios y tasas de interés solamente, sino que tiene que tener también un aporte real de productividad. Entonces, compromisos de empleo, compromisos de inversión. Quizás empleo pueda ser residual a la inversión, porque comprometer empleo, bueno, puedes obligar a alguien que contrate a pérdida y que termine llevando con eso, digamos, una situación de quebranto a su empresa. Pero sí te podés tener a alguien que tenga un compromiso de inversión. Y realmente si medimos la productividad del gasto en Argentina, y tanto se critica la productividad del gasto público, yo te diría que es mucho más baja todavía la productividad del gasto privado en Argentina.
Claro. Y bueno, estas cosas creo que son abordables con compromisos recíprocos. Ahora hay que ver si el gobierno tiene una visión de estas características. Claro. No sería la primera vez, y espero que no sea este el caso, no sería la primera vez que un gobierno peronista, y debo decir con honestidad intelectual que alguna vez también en algún gobierno radical, ponen el giro para un lado y terminan doblando para el otro, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que esto no sea el caso y que acá haya un esfuerzo honesto, y cuando digo honesto es no solamente en el sentido de no sacar ventaja política sobre el de al lado, sino aparte de honesto en sus contenidos, que no sea un gatopardismo más de un discurso progresista para terminar imponiendo una situación con el argumento de que bueno fue el posibilismo que nos dio las posibilidades políticas. Yo creo que acá, sobre la base de ganar sustentabilidad, de respaldo a un programa de recuperación, de reparación nacional, no hay posibilidad de que el gobierno no tenga fortaleza negociadora con quien sea. Exactamente. Gustavo, en los minutos finales quiero volver sobre el tema del partido. ¿Qué tiene que hacer el movimiento nacional del que forman parte? Bueno, yo creo que humildemente somos una botella flotando en el océano, pero bueno, venimos con crecimientos incipientes. No, yo creo que no es tan así, creo que no es una botella sola, ¿no? Bueno, en términos de participación orgánica, yo creo que tenemos un crecimiento que, por el contrario, debo decir con sinceridad, nos sorprende a nosotros mismos. Porque, tenemos una presencia nacional ya establecida. En algunos lugares falta consolidarla, para serte honesto, pero está establecida en los 24 distritos federales del país. Y bueno, y muchos nos ven como un mecanismo de canalización, no necesariamente de adhesión, y tampoco la buscamos, pero sí de canalización de sus inquietudes de rebeldía frente a las cosas que pasan en el partido. Y nosotros estamos encantados de cumplir un rol articulador. No pretendemos ser, mi amigo Chanqui se va... después me lo va a criticar. No pretendemos ser una reversión de la coordinadora, ¿no? No se trata acá de conseguir adherentes, se trata de generar una articulación que permita el debate de ideas en el partido sobre su futuro. Y en ese sentido, bueno, estamos caminando el país, como vos sabés, hace por lo pronto 2 años, y venimos con inquietudes de hace 4 años desde Gualeguaychú, pero que nos lanzamos abiertamente, explícitamente, con los recursos que podamos, que pudimos hasta aquí a pulmón, Cáceres, Wanderau y yo, a recorrer el país, bueno, ya hacen 2 años, y estamos comenzando ahora más dispersos. Antes andábamos los 3 juntos, llevando nuestro show por todos lados. Ahora anda el Chanqui en Tierra del Fuego, y yo estoy acá en Salta. En el norte, la última vez que estuviste acá, estuviste con el Chanqui. Claro. Bueno, el Chanqui está en este momento en Tierra del Fuego y yo estoy acá, así que andamos más repartidos en esta... Pero ya estamos iniciando nuestra 3ª ronda de recorrida por el país. Y creo que el mensaje es ese. El mensaje es... Miren, no venimos con una visión facciosa. Esto no es una pertenencia interna que pretende recuperar espacio político o recuperar una asimetría desventajosa en términos de internismo partidario para revertirla a su favor. Tenemos una preocupación mucho más fundamental y entendemos que si el partido no se da un debate honesto, no se da un debate serio, en pos de recuperar identidad, autonomía y centralidad para reformular un proyecto político propio, bueno, corre serios riesgos de subsistencia a su organización política. Por lo tanto, creo que es una cuestión de supervivencia, que las propias autoridades que han llevado a esta situación parecen querer ratificar y no asumir la responsabilidad histórica de la hora hacia adentro del partido. Bueno, este es el mensaje con el cual nosotros caminamos, y no hay otra manera en la militancia que a mí me hayan enseñado que no sea esa. Sembrar, sembrar y sembrar. Y efectivamente, como te digo, podemos ser, como alguna vez nos imputaron recientemente, fronterizos a la actividad política partidaria, pero creo que cada vez la frontera se les está corriendo un poquito más. Bueno, hoy hay una charla, doctor Schwarman, ¿sí?, en el partido con el doctor Gustavo Grispo.
Y dentro de unos minutos. Ahora, 20:30, ¿no? 20:30. En la sede de la Unión Cívica Radical en la calle Mitre. Esa es la casa de todos. La casa de todos. Nos costó mucho comprarla, sí, nos costó mucho salvarla. salvarla. Sí. Y es la casa de todos los radicales, no de los que circunstancialmente conducen los destinos del país, del partido en la provincia. Así que el movimiento al cual pertenecemos, sí, y que ya lleva orgánicamente 1 año y 3 o 4 días, así es. Le ha pedido a Gustavo que venga a charlar con los correligionarios e intercambiar ideas, a su vez hacerle conocer a la ciudadanía salteña sobre esta propuesta de un grupo de radicales, de llamarlo al debate. Y tal vez en esta grieta que ha sido alimentado tanto de un lado como la otra, haya un ancho río que debe ser ocupado por el radicalismo entre ellos y grupos afines. Así que creo que va a ser muy interesante la charla. Ha sido muy interesante la charla que has tenido recién con Gustavo. Da para seguir, porque tenés que, sobre la base de lo que dice Gustavo, vos tenés para ahondar, ¿no? Exacto. Cada una de las definiciones, claro, exacto, te permite cosas para meter más adentro. Repreguntar. Sí, y, por supuesto. Bueno, entonces esta noche, para hacer conocer el pensamiento de este grupo de amigos que ellos que recorren el país y nosotros que algunos recorren la provincia, otros ya no estamos tanto para eso, pero ponemos nuestro granito de arena de lo que es el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que así se llama esta idea. El movimiento. Esta idea. Bueno, 20:30. 20:30. Dentro de media hora. Exacto, en la sede del Comité de Provincia, en la Mitre al 600. Por supuesto, no piden ficha de afiliación para el que No, quiera ir a escucharlo para radicales, no simpatizantes, no radicales, todo aquel que quiera escuchar. Más, si me permitís, por el contrario, ponemos énfasis en una convocatoria abierta. Por supuesto que, digamos, seguramente sea más receptiva a aquellos que tengan pensamientos más afines a las ideas socialdemócratas, pero es una convocatoria abierta. Y cuanto más disímil y más predispuesta al debate, mejor aún, porque creemos en los méritos, en la virtud del debate como instrumento de construcción política. Exacto, o sea, la idea es vos vas a hacer una exposición, me imagino, y luego se abrirá el debate. La posibilidad de que los que vayan pregunten y también, bueno, den sus ideas, ¿no? Así es. Bueno, Gustavo, como siempre, un placer recibirte. Bueno, igualmente, cada vez que vengas un a placer estar acá y muy agradecido por la hospitalidad de siempre, Daniel. Tenés tu lugar acá en FM Pacífico y particularmente en nuestro programa. Bueno, iremos acompañando a través de la labor de los correligionarios en Salta, ¿no? Magnífico. Como Leo Schwarman, como Carlos Barreto, Teresa Martínez Sarabia. Así es. Bueno, hay un grupo importante. Sí, ¿no? bastiones de militancia. Exacto, que son los que están llevando el carro acá en la provincia. Bueno, te deseamos lo mejor, como siempre. Muchas gracias. Doctor Gustavo Grispun, gracias. Muchas gracias a vos. Leo, querido amigo. Amigo de tantos años. Amigo de tantos años. No se me apichone con eso de que hay gente que yo ya no estoy para recorrer la provincia. Ese no es el Leo Sherman que yo conozco. Tenés cuerda para rato, mi querido hermano. Gracias, bueno, gracias. El doctor Leo Schwarman, dirigente radical salteño, que bueno, junto con Carlos Barreto, con Teresa Martínez Sarabia, han permitido la llegada acá a Salta, que nos visite el doctor Gustavo Grispun, economista, dirigente nacional de la Unión Cívica Radical, que la verdad que fue un placer tenerlo acá en 7 PM. Gracias, lo mejor para ustedes. Gracias.